tal? Bienvenidos. Recordemos que el debido proceso penal es un derecho humano. Hoy las víctimas del delito y los responsables de cometerlo podrían saber desde un inicio cómo funciona la justicia, qué esperar del proceso penal y entender con toda claridad lo que sucede durante el juicio. Soy Daniel Nápoles. Bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche. Y para hablar sobre el tema de hoy, el control judicial del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está con nosotros desde la ciudad de Oaxaca, Víctor Alberto Porras Arellano. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Cuenta con un diplomado en Seguridad Pública que cursó de mayo de 2012 a diciembre de este mismo año en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. También es maestro en Derecho Procesal Penal Acusatorio, que cursó del año 2016 a noviembre del 2018 en la UAPJO. Dentro de su experiencia laboral, se ha desempeñado como jefe de Departamento Jurídico del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca desde el 2017 a la fecha. También ha participado como jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Hospital de la Niñez Oaxaqueña de abril de 2017 a noviembre del 2017. Como socio director de VAP Abogados de septiembre de 2013 a abril de 2017. Como consultor y abogado postulante en materia administrativa, fiscal, civil, mercantil, familiar, penal, laboral y constitucional. Se desempeñó en el jurídico de farmacias similares SADCB de septiembre de 2012 a agosto de 2013. También fue apoderado legal de todas las empresas pertenecientes al grupo Por un País Mejor y encargado de litigio administrativo, fiscal y constitucional a nivel nacional. Como abogado postulante de octubre de 2011 a agosto de 2012, como consultor y abogado postulante en materia administrativa, fiscal, civil, mercantil, familiar, penal, laboral y constitucional en Mejía Guízar y Abogados de septiembre de 2009 a octubre de 2011. Como consultor y abogado postulante en el área administrativa fiscal, representación de particulares en litigios administrativos, fiscales a nivel federal, estatal y municipal en Gutiérrez Estrada Díaz de Bonilla SC de enero de 2008 a agosto de 2008. En coordinación y seguimiento de los procedimientos llevados ante los tribunales locales de la Ciudad de México y Estado de México en materia civil y mercantil. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy. ¿Qué tal, Alberto, Daniel? ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Pues en primer lugar, quiero agradecerte a ti y al Instituto de Difusión Jurídica de la Ciudad del Carmen, pues por la invitación, la oportunidad de platicar un poco acerca de la experiencia adquirida en las aulas y principalmente, pues bueno, en la práctica, ¿no? Que es en los juzgados, en los órganos jurisdiccionales, y en su momento poder hablar un poco acerca del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que si bien es cierto, ese artículo pues tiene una redacción de prácticamente 2 párrafos, pues resulta muy importante analizarlo, principalmente en la etapa de investigación del nuevo procedimiento penal. Gracias, Alberto, por haber aceptado la invitación. Es un gusto tenerte con nosotros. Y pues bueno, daremos inicio a esta entrevista. Quiero mencionarte que la reforma al sistema de justicia penal realizada en el 2008 significó un avance en materia de seguridad y justicia en México. El nuevo sistema de justicia penal entró en vigor, como bien lo sabes, en todo el territorio nacional en 2016. Y pues bueno, para aterrizar el tema de hoy, queremos preguntarte, ¿cuáles son las etapas del procedimiento penal? Claro que sí. En primer lugar, quiero decir que, pues bueno, el procedimiento penal en su momento pues está dividido en 3 etapas, mismo que lo establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Bueno, la primera es la investigación, que se subdivide a su vez en inicial y complementaria. La segunda etapa sería la etapa intermedia,
Y la tercera etapa, pues sería la de juicio, ¿no? Prácticamente, tanto la investigación como la intermedia, pues es donde se desarrolla, bueno, en la investigación obviamente hay una etapa inicial y hay una etapa complementaria, que es donde prácticamente nos vamos a enfocar ahorita y del cual se desprende el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, en este sentido, ¿quiénes son los sujetos en el procedimiento penal? Bueno, hay que aclarar una circunstancia muy importante. Hay una diferencia entre sujetos y partes. Bueno, el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de sujetos del procedimiento penal. Estos sujetos del procedimiento penal pues son la víctima o ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad que supervisa las medidas cautelares en términos genéricos, ¿no? Pero bueno, esos en términos genéricos son los sujetos del procedimiento penal, que a su vez esos mismos sujetos pues pueden llegar a ser partes, ¿no? Y bien, en este sentido nos mencionabas, ¿no? Que hay una distinción. Entonces, ¿quiénes son las partes en el procedimiento penal? Claro, bueno, como tal, ese mismo artículo que mencioné, que fue el 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su último párrafo nos establece que son partes, pues el imputado, su defensor, el Ministerio Público, la víctima o ofendido y su asesor jurídico, ¿no? Yo creo que la gran particularidad de pues de la diferencia entre sujetos del procedimiento penal y los que son parte, pues me atrevo a decir en mi experiencia que las partes pues son en su momento quienes comparecen ante el órgano jurisdiccional. En su caso puede ser el juez de control, en etapa de investigación, en la audiencia inicial, puede ser en etapa intermedia o inclusive en la de juicio ante el tribunal de enjuiciamiento o a través de un recurso a través del tribunal de alzada. Y bueno, nos has referido dentro de estos sujetos y partes a la víctima y al ofendido, pero ¿quiénes son ellos? Bueno, es muy importante. El rol de este nuevo sistema, en comparación al sistema mixto inquisitivo, le da mucho mayores derechos a la víctima y al ofendido. En términos prácticos debemos de entender que la víctima pues es el sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. ¿Qué quiere decir? Hay una diferencia hoy en día entre víctima y ofendido. La víctima como tal, con base en la Ley General de Víctimas, debemos de entender que la víctima en términos específicos, pues solo se refiere a personas físicas, ¿sí? Entonces, en el nuevo procedimiento penal, la víctima solo van a ser personas físicas en términos genéricos. Habrá excepciones que nos marca la Ley General de Víctimas, pero en términos generales debemos de entender que las víctimas, pues es el sujeto pasivo que resiente directamente en su persona, pues la conducta delictiva, que en este caso nos vamos a enfocar en personas físicas. Ahora bien, el ofendido, ¿cuál es la diferencia entre víctima y ofendido? Pues bueno, cuando uno habla de ofendido puede ser también una persona física o puede ser una persona jurídica y o moral, ¿no? Eso es muy importante porque hoy en día, como lo dije, pues las víctimas o ofendidos tienen un papel muy importante en el nuevo sistema, ¿no? Dejamos a un lado la mera actuación en su momento del imputado y de su defensor, y hoy el rol de la víctima y el ofendido tiene mucha importancia en el procedimiento penal porque en su momento pues pueden realizar una investigación paralela y pueden aportar datos de prueba en la etapa correspondiente o medio de prueba, a través de los cuales pues, se pueda demostrar o no en su momento primero un hecho que la ley señala como delito, una probable responsabilidad y en su momento pues, los elementos necesarios para condenar en una sentencia ante un tribunal de enjuiciamiento. Entonces, debemos de entender que el ofendido, pues es prácticamente puede ser la persona física o moral
titular del bien jurídico que es lesionado o puesto en peligro. Te pondré un ejemplo muy sencillo. Cuando a alguna persona física le causan una lesión en su persona, por ejemplo, puede decirse lesiones, pues las lesiones se realizan directamente en su persona, ¿no? Tal vez lo golpearon y le fracturaron la nariz o le quebraron la mandíbula, y pues bueno, ahí estaríamos hablando de víctima, ¿no? Sin embargo, cuando esa misma persona conduce un automóvil y le dañan su automóvil, pues no estaremos hablando de como tal una víctima, sino tal vez como un ofendido, ¿no? Porque técnicamente pues es el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro, que en este caso pues sería si es dueño del vehículo, pues entendería que es ofendido, ¿no? Esa es la ambigüedad o la diferencia entre víctima y ofendido, pero sí quiero aclarar que, pues bueno, las personas jurídicas adquieren una relevancia muy importante dentro de pues, este nuevo procedimiento penal, porque pues ahora se pueden constituir como ofendidos y en su momento coadyuvar con el Ministerio Público para el procedimiento penal. En esencia sería eso. Es muy importante eso que señalas precisamente de la víctima y el ofendido, porque pues existe mucha confusión, ¿no? Quizás es un tema que a veces escuchamos en las noticias, en redes sociales y demás, pero pues no siempre entendemos con precisión, ¿no? Como tú nos lo acabas de mencionar. Y bueno, enfocándonos ya en el centro de esta entrevista, ¿a qué se refiere o qué dice este artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del que, bueno, pues nos refiere sobre el control judicial? Claro, sí. Pues bueno, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla acerca de las notificaciones y el control judicial. Este artículo, fíjate que generó muchas dudas o muchas interpretaciones en un principio, cuando entró en vigor totalmente en el 2016 en toda la República, porque obviamente desde el 2008 fue entrando gradualmente el nuevo sistema de justicia penal, pero fue hasta el 2016 en el cual pues prácticamente entró en todos los estados de la República, y fue en ese momento en el cual pues muchos abogados tuvieron que tomar la postura de empezar a estudiar el Código Nacional de Procedimientos Penales y empezar a interpretar y empezar a aplicar pues artículos que prácticamente no había criterios al respecto, que hoy en día sí hay, pero pues bueno, en términos generales me voy a permitir leer el artículo 258, que dice: las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima o ofendido, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sean notificados de dicha resolución. El juez de control convocará a una audiencia para decidir, en definitiva, citando al efecto a la víctima o ofendido, al MP y en su caso al imputado y su defensor. En caso de que la víctima y ofendido o sus representantes legales no comparezcan, el juez declarará sin materia de impugnación. Y por último, el último párrafo dice: la resolución que el juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Ok, vamos a desmenuzar un poco este tema, porque, pues bueno, resulta que el artículo, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla que la investigación inicia con la presentación de la denuncia y o querella, ¿no? Así nos establece el Código Nacional de Procedimientos. Sin embargo, en mi criterio, estimo que la investigación inicia con la noticia criminal, que es un momento un poquito distinto. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, atropellan a una persona y desafortunadamente pierde la vida, pues bueno, tiene que llegar la policía o en su caso el Ministerio Público, sabemos que tienen que hacer las diligencias correspondientes, pero a partir de ese momento, por ejemplo, de una persona que se encuentra en la calle, un vecino, un familiar, la víctima indirecta o el mismo imputado inclusive, pueden hacer una llamada al 911 y decir, ¿sabes qué? Pues desafortunadamente hay una persona aparentemente lesionada o que ya se encuentra sin signos vitales
Y en mi criterio, en ese momento, cuando hacen la llamada, por ejemplo, al 911 y solicitan el apoyo de la policía, sea de cualquier tipo, sea policía municipal, sea policía estatal o sea policía de investigación, específicamente dependiente del Ministerio Público, pues en ese momento donde se genera la noticia criminal y por ende podemos decir que es en ese momento donde se genera el procedimiento penal, en mi criterio, porque, pues bueno, en ese momento no se ha presentado como tal una denuncia o querella por parte de la víctima ofendido, pero, pues en términos prácticos, la investigación del procedimiento penal ya dio inicio. Entonces, es muy importante que establezcamos que el procedimiento, la investigación del procedimiento penal inicia con la noticia criminal, ¿no? Entonces, como inicia con la noticia criminal, pues hay muchos supuestos, ¿no? Es decir, el Ministerio Público va a tener que crear una carpeta de investigación que en su momento, antes de este nuevo sistema, se llamaba una averiguación previa, que no me gusta hacer remembranza del viejo sistema, pero es importante sacarlo a colación porque para que la gente vaya entendiendo un poquito que este nuevo sistema es muy dinámico y necesita la participación pues de todos sus sujetos y en su momento de las partes, ¿no? Que ya dijimos que hay una diferencia muy específica, pero en términos prácticos, pues la investigación, en su momento, la mayoría de las investigaciones que me han tocado, pues son carpetas de investigación, pues sin detenido, ¿no? Muchas veces, si bien es cierto, puede haber una persona lesionada, pero pues, tal vez el imputado se da la fuga y pues de todas maneras se inicia la carpeta de investigación, o en su momento la víctima ofendida presenta su denuncia o querella ante el Ministerio Público y pues inicia la carpeta de investigación. Pero ¿qué crees? Cuando es por denuncia o querella y no hay como tal un imputado reconocido o se necesitan actos de investigación muy en específico para reconocer, identificar el responsable, pues se tiene que hacer una investigación de forma paralela con el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público es el que va a investigar, pero paralelamente la víctima ofendido pues va a tener la labor de también hacer su propia investigación. Entonces, en esa labor de realizar su propia investigación, es importante decir que muchas veces el Ministerio Público pues, no realiza de forma correcta su investigación, tal vez la víctima ofendido aporta datos de prueba, solicita datos de actos de investigación, y el Ministerio Público pues nada, simplemente no hace nada, ¿no? O realiza ciertos actos que vulneran los derechos de la víctima ofendido. Entonces, es importante decir que la víctima ofendida pues tiene un papel muy importante específicamente en la investigación, porque sabemos hoy en día que los órganos investigadores, como en este caso el Ministerio Público y la policía, que son sus auxiliares, que prácticamente son los policías quienes hacen la investigación, pues están saturados. Las fiscalías en prácticamente toda la República, y me atrevo a decir que pues en todo el país están saturados de carpetas de investigación y como tal es imposible darle trámite a todas las carpetas de investigación y muchas veces lo que buscan los ministerios públicos pues es darle carpetazo, ¿no? O, ¿sabes qué? Un criterio de oportunidad, por ahí un acuerdo reparatorio, en su momento dar por terminar la investigación, porque muchas de las fiscalías hoy en día pues se basan en estadísticas, se basan en números, y como tales esos números pues son muy importantes para ellos porque miden tal vez la capacidad de su actuación, de si van avanzando o no, pero en la realidad quienes sufren un procedimiento penal pues sigue siendo la víctima o el ofendido, porque si no tienes unos recursos para tal vez tener un buen asesor jurídico, es decir, el abogado de la víctima ofendido, pues es muy difícil pues presionar al Ministerio Público, tal vez es muy difícil aportar datos de prueba, tal vez es muy difícil generar una buena investigación que pueda acarrear tal vez en un auto de vinculación a proceso, en su momento una sentencia definitiva dictada por un tribunal de enjuiciamiento. Entonces, dentro de la investigación, pues el Ministerio Público debe actuar, debe respetar pues todo el procedimiento establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables, sin duda, ¿no? Entonces, el artículo 258 nos habla del control judicial. El control judicial es la forma en la cual la víctima ofendido, y en su momento vamos a aclarar también el imputado,
puede en su momento acceder para que un juez de control revise principalmente si el Ministerio Público está actuando de forma correcta, está investigando. ¿Sabes qué, juez? Te digo que el Ministerio Público no está actuando de forma correcta y este es el acto muy específico que hizo o dejó de hacer una omisión o puede ser una acción o omisión en respecto a la actuación del Ministerio Público. Entonces, el juez como tal manda una audiencia que lo establece el 258. En primer momento la víctima ofendido pues presenta su solicitud por escrito para que en su momento pues el juez le dé trámite y en su momento cite tanto al Ministerio Público como a la víctima ofendida, o en su caso también al imputado, para que en una audiencia, por lo general debe ser muy breve, pues nada más establezcan sus argumentos por los cuales tal vez el Ministerio Público no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Un acto de investigación hecho de forma incorrecta, una determinación, una resolución muy inespecífica, una abstención, independientemente de los tipos de resoluciones que establece el artículo 258, que en específico, en un primer momento nos podemos ir con la finta de que el control judicial establecido en el artículo 258 solo es procedente contra la abstención de investigar, contra el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, pero precisamente por eso es la plática, porque el control judicial como tal es más amplio. Hoy en día la Suprema Corte nos estableció o nos dijo, más bien nos estableció el parámetro correcto para interpretar el control judicial, que es un arma muy poderosa para la víctima ofendida en su momento, a través de la cual puede hacer valer sus derechos, puede hacer que el Ministerio Público en su momento haga de forma correcta su investigación y en su momento acelerar un poco la investigación y que siga el procedimiento penal. Y respecto a este control judicial, precisamente del artículo que bien nos hiciste favor de darle lectura, ¿cuál es la perspectiva desde el campo de batalla, desde la parte de afuera, en la trinchera? Bueno, cabe precisar que la Corte ya se pronunció respecto del control judicial, en específico la primera sala, en agosto del 2018, resolvió la contradicción de tesis 233-2017 con un número de registro 27.990. Esa tesis de jurisprudencia, esa contradicción de tesis que al final recayó en una jurisprudencia que en términos de la ley de amparo pues resulta obligatoria, de aplicación obligatoria para todos, ¿no? En el caso específico para los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y para algunas autoridades en la determinación de algunas resoluciones. Pero, ¿qué es lo que dijo esa primera sala en esa contradicción de tesis? Porque hay bastantes tesis al respecto del control judicial, pero esa tesis fue la que marcó el parámetro para que en su momento los abogados como defensores o en su momento como asesores jurídicos de la víctima ofendido, pues establezcan un criterio o la forma tal vez de generar un medio de impugnación contra las actuaciones del Ministerio Público dentro de la investigación, ya sea inicial o complementaria, ¿no? Entonces, esa resolución o la contradicción de tesis establecida por la Suprema Corte, pues determinó aspectos muy importantes. En términos generales los voy a mencionar. Determinó que, tratándose de las omisiones del MP en la etapa de investigación, previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí voy a ser un poquito enfático. Los abogados del viejo sistema estaban, creo, pues acostumbrados a promover el famoso juicio de amparo instancial, o que también lo conocemos como indirecto. Ese juicio de amparo indirecto lo promovían muchos abogados en el viejo sistema contra el auto de formal prisión, ¿no? Que después del desarrollo que establece la ley de amparo, pues probablemente obtenían una libertad, obtenían un auto de no formal prisión, pero hoy en día, pues ya no aplican las mismas reglas, ya no aplica el mismo método, ya no aplica las mismas formas de desarrollar el procedimiento penal, las mismas formas de que los abogados se deben de desenvolver, actuar, argumentar, que es muy importante, porque el artículo 258 prácticamente con esa tesis de jurisprudencia nos dijo,
prácticamente cualquier determinación o abstención o omisión o negligencia del Ministerio Público, en primer lugar debe promoverse el control judicial establecido en el artículo 258 previo a la promoción del juicio de amparo. Entonces, ojo, ahí puede haber un detalle para los abogados, los asesores jurídicos, que son los en términos prácticos, gente que tal vez no son abogados, pues son los abogados de la víctima ofendida, es el mecanismo a través del cual deben revisar o accionar el aparato judicial para que en su momento se revise todo el actuar del Ministerio Público en la etapa de investigación. ¿Por qué lo digo? Porque pues estábamos muy acostumbrados a promover el amparo indirecto e irnos al juzgado de distrito y en lo que nos resuelven 3, 4, 5, 6 meses, después si no es favorable nos damos un recurso de revisión y otros 6, 8, 10 meses y bueno, ahí se nos fueron 1 año y medio, ¿no? Entonces, sí. el punto importante que estableció con esta contradicción de tesis, pues es que el control judicial como tal, pues es el mecanismo, es el medio de impugnación a través del cual el asesor jurídico, inclusive el defensor del imputado, vamos a ver el caso muy específico más adelante, pero debe ser el mecanismo a través del cual pues se deba revisar posiblemente la actuación del Ministerio Público. Entonces, el control judicial es como tal el medio de impugnación ordinario a través del cual pues pueden acceder la víctima ofendida, su asesor jurídico, el imputado inclusive y su defensor por algún tipo de determinación o abstención u omisión del Ministerio Público en la investigación. Pues como lo dije, también esa contradicción de tesis determinó que en la etapa de investigación el MP puede incurrir en una actividad omisiva con relación a su deber de investigar delitos. Esto es, que en la etapa de investigación la autoridad ministerial incumpla en su obligación de investigar el delito al omitir realizar las diligencias y actos que deban practicarse de oficio o que solicitan las partes para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. También, pues en su momento el juez de control se erige como, pues al momento de darle procedencia o emitir a trámite el control judicial, pues se erige como garante de que las partes actúen de buena fe y deban velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. ¿A qué me refiero? Que el juez de control, a través del control judicial, ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales, garantizando una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal. Entonces, como tal, el control judicial, pues no es específico para lo que establece en un primer momento el artículo 258, que es para resoluciones muy específicas, sino es más amplio. Esa contradicción de tesis nos establece que es mucho más amplio porque, pues bueno, prácticamente puede revisar cualquier tipo de resolución u omisión o negligencia del Ministerio Público. Entonces, el control judicial como tal se erigió como el mecanismo, el medio de impugnación a través del cual los sujetos, en su momento las partes, pueden impugnar ante el juez de control alguna actuación del Ministerio Público y llevarlo a un tipo de audiencia en la cual, si bien es cierto, no se desahoga con los principios que se rigen las audiencias en el procedimiento penal, pues como tal no, solamente hay un debate. ¿Sabes qué? Hubo esta determinación, hubo esta abstención, hubo esta omisión, hubo cualquier acto en específico, pues hay que hacerlo valer y contraargumentar, ¿no? Entonces, esa tesis, esa contradicción de tesis que es jurisprudencia como tal, pues determinó que de una interpretación funcional y extensiva del artículo 16, párrafo 14, 20, apartado C, fracción séptima de la Constitución, y los numerales 109, fracción 21ª y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetos a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de lo mismo. Es decir, el juez de control va a ser el que va a revisar el actuar del Ministerio Público en su momento. Pero ¿quién debe de impulsar o crear o presentar? Pues la víctima ofendido, puede ser ellos directamente o su asesor jurídico, o en su caso también el imputado
o su defensor, para que en su momento lo lleven a una audiencia de control judicial y el juez pueda revisar si efectivamente el Ministerio Público está haciendo de forma correcta su investigación o está cumpliendo con lo que le establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, si en su momento se determina que es ilegal la resolución por parte del Ministerio Público, pues prácticamente el juez va a determinar que es ilegal y va a combinar al Ministerio Público a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, el control judicial, pues prácticamente es, yo le puedo decir como un, ¿sabes qué? Te estás equivocando, hazlo correctamente, ¿no? Es como una llamada de atención al Ministerio Público por parte del juez de control para que haga de forma correcta su investigación, ¿no? Entonces, si es un mecanismo real, es más efectivo, me atrevo a decir, pero nosotros como abogados debemos de generar mejor contenido. ¿A qué me refiero? O sea, al momento de presentar o promover el control judicial, pues debemos pues presentarnos buenos argumentos, debemos de analizar bien la audiencia, debemos de convencer al juez, en su momento debemos de tener argumentos muy sólidos para que pues el juez pueda determinar al favor de quien promueva el control judicial y el Ministerio Público está obligado a realizar de forma correcta su investigación. Entonces, es ahí la importancia del control judicial, ya no es tan limitativo respecto de las resoluciones que establece el artículo 258, sino la Suprema Corte dijo, ¿sabes qué? El 258 es mucho más amplio. Es muy amplio y está tanto en la víctima o el ofendido, o su asesor jurídico, o el imputado, o en su momento su defensor, hacerlo valer, ¿no? Y el juicio de amparo prácticamente, pues está no como tal desapareciendo, pero deja de tener una actuación preponderante o principal dentro del procedimiento penal. Es decir, que yo le llamo una actuación, o prácticamente hoy en día el abogado debe desarrollar mecanismos o saber argumentar en un momento dado en una audiencia de forma verbal u oral ante el juez de control y poder debatir de momento a momento cualquier tipo de argumento, pero obviamente con un conocimiento muy específico de cuál es la naturaleza, cuáles son los alcances del control judicial, porque este nuevo sistema, no sé si te has dado cuenta, pues están creciendo muchos abogados muy jóvenes, ¿no? Los abogados más jóvenes son los que prácticamente destacan, es correcto, porque traen un nuevo chip, ¿no? Nosotros creo que fuimos entre el del viejo sistema y el nuevo, ¿no? Porque a la mitad, yo te voy a ser honesto, yo odiaba la materia penal. Yo cuando estudiaba la carrera, bueno, compartimos ahí la facultad, me dedicaba al derecho administrativo y el litigio administrativo fiscal, y a mí me encantaba. Pero bueno, la vida da muchas vueltas y uno tiene que irse adaptando a las circunstancias muy especiales del mundo jurídico, ¿no? Entonces, la necesidad de actualizarme y de emprender un proyecto distinto, pues me obligaron a estudiar la maestría en el nuevo sistema, y como tal debes de adquirir nuevas habilidades, nuevos mecanismos con los cuales defenderte, ¿no? Y próximamente pues viene también el Código Nacional de Procedimientos Civiles, entonces bueno, que ya está el oral mercantil en el Código de Comercio, que también es como tipo oral, es mixto, ¿no? Porque tiene partes escritas, ningún procedimiento en México es totalmente oral, hay parte escrita y hay parte oral, pero son predominantemente oral. Entonces, con base en este mecanismo, el control judicial, pues los abogados debemos de tener una nueva perspectiva de cómo actuar en la investigación y cómo principalmente hacer valer los derechos de la víctima ofendido en un primer momento, que también vamos a ver un poquito más adelante, pues se pueden hacer valer los derechos por parte del imputado, ¿no? Entonces, esa tesis determinó también que si la víctima ofendido acude directamente al juicio de amparo, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal. Es decir, se busca recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de los derechos fundamentales. Lo que dijo la primera sala es, pues ya no es necesario que vayamos tanto al juicio de amparo, ni generar más costos, ni mayor, en su momento, burocracia judicial. Claro,
¿sabes qué? Vete al juicio, al control judicial establecido en el artículo 258 y que te lo revise el juez de control competente para que en su momento determine si el Ministerio Público está haciendo de forma correcta su investigación, si el acto que le estás reclamando o impugnando a través del control judicial, pues está pegado a derecho o no, si está siguiendo los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos, algún tratado internacional, alguna ley especial o algún caso muy específico, ¿no? Entonces, yo creo que en el mundo jurídico se está abriendo mucho el tema del nuevo sistema. Yo he visto hablar a muchos maestros o muchos ponentes que tuve la oportunidad de que me dieran clases o de conocerlos o de practicar algún tema que son guías a nivel nacional del nuevo sistema, pero pues muchas veces nos hablan de términos genéricos, ¿no? Tal vez no nos transmiten esa experiencia, ese detalle que uno va adquiriendo en la práctica, ¿no? Trato de ver muchos abogados, trato de estar viendo constantemente videos, en Facebook, ya sea también en Twitter, en todas las redes sociales, en YouTube principalmente. Hay abogados que se han atrevido a hacer, a cambiar la dinámica en la cual el abogado pues argumenta o transmite el conocimiento, ¿no? Que eso es lo importante, que creo que esta página hace una buena labor en la difusión jurídica y poder transmitir un poquito del conocimiento de forma muy práctica y muy sencilla, ¿no? Entonces, ese es, yo creo que lo esencial que determinó la Suprema Corte a través de la primera sala en esa contradicción de tesis. Ahora bien, pues, ¿cuál es la perspectiva desde la práctica del campo de batalla, no? En general, yo he visto, hoy en día, pues soy apoderado legal, soy representante legal también del Monte Piedad del Estado de Oaxaca. Como tal, me ha tocado, pues si bien es cierto, es una persona moral pública, pues me ha tocado ver asuntos en materia penal muy específicos, ¿no? Que afortunadamente yo creo que la víctima ofendida está un poquito desprotegido, porque si no tienen los recursos necesarios, pues tampoco pueden acceder a un asesor jurídico de calidad o claro, que pueda hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces, es muy importante que para todos los abogados que bien o mal están iniciando, que ya tienen mucha experiencia o tal vez están muy cercanos a una audiencia de control judicial, pues sepan un poquito el actuar o la experiencia de otros abogados y puedan ir mejorando el nuevo sistema, porque pues este nuevo sistema no es que haya llegado y que nos cambie la vida, ¿no? Al final creo que nosotros somos los responsables de generar un mejor sistema y de poco a poco, en su momento, generar criterios que beneficien pues, a todos los sujetos del procedimiento penal, ¿no? Entonces, yo sí establezco que el control judicial pues ha vuelto el medio ordinario por excelencia para impugnar prácticamente cualquier determinación del Ministerio Público en la etapa inicial o complementaria. Entonces, pues esa sería la perspectiva desde el campo de batalla, como un abogado muy famoso en las redes sociales habla, ¿no? Que le habla desde el campo de batalla, en un lugar de La Mancha, me acuerdo, que lo sigo mucho, pero pues bueno, es una experiencia que creo que como tal, el control judicial es muy específico, debe ser muy sencillo. El abogado, ya sea asesor jurídico, defensor, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Presentan su solicitud por escrito ante el juez de control, especificando muy concretamente, ¿sabes qué? El Ministerio Público en la carpeta de investigación determinó o hizo tal acto de investigación o se abstuvo de realizar algún acto de investigación muy en específico, de tal fecha, muy específico el acto con el cual se combate el control judicial y a su vez, pues narrarle un poquito los antecedentes, ¿no? Para que el juez de control pueda conocer previamente, que si bien es cierto eso lo debes de alegar en la audiencia del control judicial, porque nada puede leerse en la audiencia, o sea, no, olvidémonos del papel de que la promoción aquí está, ya te lo dije por escrito, no, olvídense, pero en la práctica, pues cuando uno promueve el control judicial, pues la realidad es que el juez, pues sí, no conoce nada y lo va a conocer hasta la audiencia de control judicial, pero si uno como abogado en 1, 2, 3 páginas le transmite de forma muy concreta qué es lo que quieres, le vas a estar ayudando mucho al juez de control para que en su momento
pueda ya en la audiencia tener una idea muy básica de qué es lo que va a pasar, ¿no? Posteriormente, el juez de control, cuando le da trámite a ese control judicial, pues bueno, va a señalar una fecha en la cual pues, va a ordenar citar al Ministerio Público, a la víctima ofendido, a su servidor público y en su caso al imputado y al defensor. En esa audiencia, pues como tal, no va a haber un desahogo o una incorporación tal vez de un medio de prueba, ¿no? Sino simple y sencillamente va a haber un debate respecto del acto controvertido a través del control judicial, ¿no? ¿Sabes qué? El Ministerio Público se abstuvo de realizar tal acto de investigación. ¿Sabes qué? El Ministerio Público no me entregó el automóvil que ya le demostré que es mío. ¿Sabes qué? El Ministerio Público no, no ha ido a entrevistar a tal persona. ¿Sabes qué? El Ministerio Público dejó de investigar. El Ministerio Público, prácticamente cualquier actuación del Ministerio Público podrá ser controvertida o impugnada a través del control judicial, y como tal en esa audiencia el control judicial, pues va a haber un debate muy específico de qué es lo que se reclama. Y los controles judiciales, pues uno trata de que sean muy específicos o muy cortos, pero pues hay asuntos también muy complejos que ameritan pues una narración o un debate muy a conciencia o muy detallado, ¿no? Entonces, debemos entender que en la audiencia de control judicial, pues el Ministerio Público, en la tesis que mencionamos, no puede ver la carpeta de investigación. Él va a basarse específicamente en lo que le digan las partes, ¿no? Es decir, ya sea la víctima ofendida, o su asesor jurídico, que es su abogado, o el Ministerio Público, ¿no? O si llega a citarse al defensor o al imputado, pues también escucharlos. Pero, pues todo el mundo sabemos que a toda regla siempre hay una excepción. Y esa excepción sería muy específica en el sentido de que, bueno, me tocó y es posible en esa misma tesis o contradicción de tesis establece que si es posible que al terminar o inclusive antes de resolver, el juez de control pueda revisar físicamente la carpeta de investigación. ¿Y cuándo sucede eso? Pues cuando derivado del debate, pues no hay otra opción que en su momento revisar físicamente tal vez la actuación del Ministerio Público, ¿no? O sea, es muy extraño, volvemos como un sistema anterior, pero es prácticamente la única salida en la cual se pueda revisar tal vez una actuación o una abstención del Ministerio Público. Entonces, si bien es cierto el control judicial se desarrolla de forma verbal u oral ante el juez de control y se debe resolver en ese momento, o bueno, a reserva de que el juez de control también en su momento determine que lo puedan resolver posteriormente, pues el Ministerio Público excepcionalmente sí puede revisar físicamente la carpeta de investigación y determinar si es correcta la argumentación de cualquiera de las partes, ya sea del Ministerio Público o de la víctima ofendido o del asesor jurídico, ¿no? Inclusive del imputado o su defensor. Entonces, el control judicial es muy sui generis, ¿no? ¿Y por qué sui generis? Porque al final el artículo 158 fue interpretado por la Corte, ¿no? Entonces, esa interpretación, pues da por lo menos una certeza de cómo es que se debe ir guiando el control judicial, de qué tal forma puede sustanciarse, cuál va a ser el criterio para el cual en su momento pues se pueda desahogar, ¿no? Y cabe recalcar que ese artículo 258 establece que al momento de que se dicta una resolución en la audiencia de control judicial, pues no va a haber recurso alguno contra esa resolución. Entonces, si en esa resolución que la víctima ofendida o su asesor jurídico promueve el control judicial y no le da la razón, ¿qué crees? En ese momento, pues pueden promover, como no es procedente recurso ordinario alguno, pueden promover un juicio de amparo, ¿no? Entonces, contra esa resolución determinante en el control judicial pueden promover un juicio de amparo instancial, pues también llamado indirecto, y pueden irse a un amparo al juez de distrito y después a un recurso de revisión ante un tribunal colegiado y tal vez modificar esa actuación. El gran problema que yo veo es que si nos vamos al juicio de amparo, pues prácticamente nos vamos a tardar otros 6 meses, un año, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que los abogados tengan mucho éxito y sepan plantear el control judicial, porque de eso depende prácticamente de que tu investigación en el nuevo procedimiento penal pues sea de forma correcta, porque prácticamente a reserva de que te suspendan la investigación en el juez de distrito, pues la investigación, el procedimiento penal continúa en todas sus etapas, ¿no?
Entonces, si continúa, pueden pasarse a la audiencia inicial, a una formulación de imputación, pueden vincular a proceso, pueden señalar una fecha para el cierre de la etapa de investigación complementaria, puede iniciarse la etapa intermedia con la formulación de la acusación, en su momento puede debatirse los medios de prueba ofrecidos, puede dictarse el auto de apertura a juicio y en su momento puede llevarse la audiencia de juicio a través del Tribunal de Enjuiciamiento y dictarse una sentencia. ¿Qué quiere decir? Que por eso es la importancia del control judicial en este nuevo sistema, porque nos va a cortar tiempo. La Suprema Corte nos dijo, ¿sabes qué? El control judicial es para que el juez de control reivindique toda tu investigación. Entonces, es importante hacer uso de forma correcta el control judicial e interpretar a tu favor, ya seas víctima, ofendido o imputado, este artículo, ¿no? Obviamente entendemos que, pues bueno, el Ministerio Público tiene una carga impresionante, ¿no? No le puede dedicar todo el tiempo a todas las carpetas de investigación que le llegan, pues diario te llegan, si bien te va 5 o 10 carpetas diarias, entonces es imposible que el Ministerio prácticamente haga una buena investigación, a reserva que sea un caso muy especial o tenga una cierta relevancia en la sociedad o en la fiscalía, pero al caso contrario, pues la investigación va a correr por parte de la víctima ofendido y en su momento el abogado, el asesor jurídico debe hacer un buen papel. Y como buen papel me refiero a aportar datos de prueba, que en su momento hagan posible acreditar el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de responsabilidad del imputado, ¿no? Para que en su caso llevarlo a audiencia inicial, formular la imputación, solicitar la vinculación al proceso y en su momento pues, lo que busca la víctima ofendido pues es una vinculación al proceso. Independientemente de que después de la vinculación al proceso haya un acuerdo reparatorio, haya una suspensión condicional del proceso a prueba, haya un juicio abreviado o inclusive haya un tipo de sobreseimiento, no lo sé, pero lo que busca este nuevo procedimiento penal, la tendencia es en la práctica que pues estamos dejando a un lado el juicio de amparo en el procedimiento penal, o sea, sí es efectivo en algunos supuestos, pero lo que debemos hacer nosotros como abogados cuando actuamos como asesores jurídicos, pues es implementar los mecanismos necesarios para el efecto de que pues en su momento la investigación pues, se lleve de forma correcta y tener un buen resultado para la víctima o ofendido, ¿no? Pues es prácticamente lo que hemos vivido en la etapa, pues en el actuar de los abogados, en mi experiencia, y es importante pues establecer que pues esta experiencia pues es derivado del aprendizaje obtenido en las aulas, en la calle, en el órgano jurisdiccional, en los juzgados, pero también es importante leer los criterios jurisprudenciales que son los que marcan prácticamente el actuar de todos los sujetos del procedimiento penal, ¿no? Entonces, yo creo que es importante establecer como conclusión que, pues bueno, es necesario promover el control judicial previo a la promoción del juicio de amparo, salvo sus excepciones. Sí puede haber excepciones. Tenemos entendido que pues, a toda regla hay una excepción, ¿no? Entonces, no me niego o no me cierro, o, mi criterio no es total en el sentido de que vamos al control judicial siempre, el control judicial. Puede haber casos muy específicos en los cuales en vez de irte al control judicial, vayamos al juicio de amparo indirecto, porque hay que aclarar que en un principio el artículo 258 pues establece el control judicial para la víctima ofendida o su asesor jurídico, pero no lo establece para el imputado, ojo, Entonces, de ahí se han creado muchas tesis en el sentido de que el imputado no debe de agotar el control judicial y puede irse directamente al juicio de amparo. Pues es posible, pero yo estimo o concluyo que también el imputado o su defensor pueden actuar, pueden promover el control judicial para que en su momento pues sea más efectivo, ¿no? Dependiendo de la estrategia que tenga el imputado o su defensor. Entonces, un punto importante de esta experiencia que he tenido es que, pues bueno, debe promoverse el control judicial, sí. Puede haber excepciones para irse al juicio de amparo, por supuesto, la misma ley de amparo nos establece excepciones al principio de definitividad,
pero yo creo que la tendencia es que prácticamente tanto los sujetos, las partes, deban acudir al control judicial y en su momento actuar de esa manera, ¿no? Entonces, también el imputado puede acudir al control judicial, pero pues, es optativo prácticamente, porque el artículo 258 no establece que deba ser obligatorio para el imputado acudir al control judicial, pero sí en su momento para la víctima ofendido o su asesor jurídico. Pues bueno, en su momento el control judicial ante la audiencia pues se debe manifestar argumentos de forma muy concreta y que sean planteados de forma exitosa para que pues se tenga un resultado favorable para quien haya promovido el control judicial. Como ya le dije, el control judicial pues debe promoverse por escrito ante el juez de control. El juez de control va a dar trámite, va a admitir a procedencia esta solicitud, pero en esa, si bien es cierto, esa solicitud no se va a leer, pero sí el juez toma en cuenta esa solicitud, ese escrito en el cual pues prácticamente le está diciendo cuál es lo que estás impugnando a través del control judicial. Entonces, yo estimo como abogado, si le podemos adelantar al juez de control todo lo que vamos a decir en audiencia de control judicial, pues perfecto, ¿no? Pero eso no quita que la persona o el sujeto que haya promovido, la parte que haya promovido en su momento el control judicial, pues deje de argumentar o prácticamente vertir de forma correcta en la audiencia por el argumento para generar un buen debate y que en su momento el juez de control determine con base en los argumentos y en su momento de forma excepcional, pues podría acceder de forma física a estudiar muy en concreto la carpeta de investigación para resolver la petición del control judicial, ¿no? También hay tesis en las cuales, pues bueno, se establece que el control judicial es un recurso. Yo estimo que como tal no es un recurso porque los recursos se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales contra resoluciones o actos del órgano jurisdiccional. ¿Qué quiere decir? Puede ser el juez de control o puede ser el tribunal de enjuiciamiento. En este caso no hay una resolución específica por algún órgano jurisdiccional, sino más bien por una abstención o una determinación por parte del Ministerio Público. Entonces, como tal, en mi criterio, pues no debe de considerarse un recurso al control judicial, sino, mejor dicho, debe tenerse en cuenta que es un medio de impugnación. Sí, el control judicial es un medio de impugnación, pero en mi criterio no es un recurso como tal. Entonces, eso sí hay que tenerlo bien claro, porque el artículo 158, pues son prácticamente 3 párrafos, ¿no? Esos 3 párrafos a veces te pueden llevar a una interpretación, pues dependiendo del abogado, de la circunstancia, del momento, pero yo creo que un punto importante es que el control judicial no es un recurso, en mi criterio, es un medio de impugnación, sí, debe promoverse por escrito ante el juez de control también, adelantarle un poquito la esencia de cuál es tu motivo de inconformidad ante el Ministerio Público y en su momento decir que pues en la audiencia de control judicial pues podemos establecer de forma muy concreta cuáles son los argumentos por los cuales pues estima la parte que promovió el control judicial para que el juez de control lo determine, ¿no? Y en su momento, si no es favorable el control, la determinación del control judicial por parte del juez de control, pues se puede acudir al juicio de amparo indirecto, ¿no? Que este juicio de amparo indirecto, en su momento, pues lo que les digo es que va a tardar 6 meses, 1 año, ¿no? Entonces, claro. La justicia se está volviendo muy tardía. ¿Por qué? Los órganos jurisdiccionales están saturados, ¿no? Entonces, por ende, es viable que el control judicial sea muy práctico. Tratemos nosotros como abogados de ser muy específicos y plantear argumentos exitosos con los cuales pues podamos detallar o el juez de control pueda determinar claramente si tenemos o no la razón de promover el control judicial, ¿no? Y generar una mayor certeza jurídica a cualquiera de las partes en el nuevo procedimiento, ¿no? Porque pues este procedimiento pues llegó para quedarse, bien o mal, puede haber modificaciones o no, pero yo creo que no puede haber un paso atrás, sino más bien hay que impulsar, hay que proponer, hay que interpretar, hay que estudiar y hay que compartir el conocimiento, ¿no? Porque en su momento, si no lo compartes, pues bueno, eso es algo que se puede quedar nada más en un círculo, en una persona,
pero para todos esos abogados que en algún momento están incursionando o que ya tienen experiencia, pero que no les ha tocado un control judicial, pues tal vez con este video les pueda ayudar un poco, ¿no? Así es, Víctor. Y pues bueno, antes de pasar a la etapa de preguntas, porque pues nos han dejado ya bastantes en los comentarios, Sí. ¿te gustaría agregar algo a manera de conclusión? Claro, pues bueno, primero que nada, reitero el agradecimiento derivado de tu invitación y al instituto que representas, de poder en unos minutos, que ya casi es una hora, pero trato de ser muy concreto siempre en mis pláticas, porque luego pues somos muy dados a que el principio tal o yo hice, no, o sea, hay que ser muy concretos en la transmisión del conocimiento, ¿no? Y ser un poquito didácticos. Entonces, agradecerte y en su momento dado, pues ponerme a tus órdenes y a toda la gente que nos ve en la ciudad de Oaxaca y Juárez para algún tema, materia penal principalmente, y poder coadyuvar en su momento en la difusión del conocimiento jurídico. Sería todo. Muchas gracias, Víctor. Vamos a poner aquí en la pantalla algunas preguntas que nos hicieron llegar y pues vamos a pedir tu ayuda para responderlas. También voy a mencionar o poner algunos saludos. No puedo ponerlos todos por el tiempo, porque sí son bastantes. La audiencia estuvo muy pendiente con, con esa transmisión. Perfecto. Sí los ves, ¿verdad? Sí los ves ahí los comentarios, ¿verdad? Sí, sí, los veo. A ver, Mira, ahí amigos me la están primera mandando pregunta. saludos. Ahí está la primera pregunta. Dice, creo que se refiere a quitar el miedo de la población por ejercer una denuncia. Ok, bueno, debemos de tener en claro que el procedimiento penal, pues sí es más técnico, sin duda. El abogado penalista, yo me atrevo a decir que es uno de los profesionistas más completos, a través de los cuales, pues no solo debes de conocer el Código Nacional de Procedimientos Penales, las leyes especiales, sino prácticamente toda la legislación que pueda afectar a los sujetos del procedimiento penal. Entonces, ¿cómo quitarle el miedo a la población a que denuncie? Pues sí es complicado, ¿no? Porque muchas veces la población dice, ¿sabes qué? Pierdo mi tiempo ir al Ministerio Público, pierdo mi tiempo en tal vez presentar mi denuncia, ni van a hacer nada, el delito va a quedar impune. Pues bueno, yo creo que como sociedad debemos ir avanzando, impulsando. Entonces, si alguna persona, ya sea física o moral, pues es víctima de algún tipo de delito, pues bueno, asesorarse, contactar a un abogado especialista en su momento, que tenga en algún momento una clara definición de qué se puede hacer o qué no se puede hacer, porque como en todas las profesiones, pues también hay mucho charlatán, ¿no? Que te engaña, que te dice que sí se puede o que no se puede, pero yo creo que el miedo a que en su momento la gente pueda denunciar, pues es que conozca sus derechos y que se asesore de un buen abogado, ya sea como asesor jurídico o como defensor. Gracias por la respuesta. Ahí tenemos otra pregunta más. Sí, ¿cómo mejorar la efectividad de la policía? Pues bueno, la policía es el auxiliar del Ministerio Público en la investigación, ¿no? Prácticamente, pues la policía es quien hace la investigación, o sea, el Ministerio Público no sale a la calle, ¿no? O sea, simplemente lo que hemos visto es que el MP gira sus oficios a la policía investigadora, que son los famosos, que antes los conocíamos como los judiciales, ¿no? Los agentes estatales de investigación, o esos policías que investigaban los delitos, ¿no? Entonces, el policía debe capacitarse, sin duda, como muchas personas lo han dicho desde que se inició este sistema, es el eslabón perdido es la última parte de la pirámide del procedimiento penal, que muchas veces, desafortunadamente, si el policía no está bien capacitado, la investigación se puede caer, ¿no? Entonces, el policía, independientemente de que tenga algún tipo de capacitación
en el procedimiento penal, pues prácticamente debe conocerse de inicio a fin el Código Nacional de Procedimientos Penales y todos los protocolos que le aplican en la investigación y en el procedimiento penal, ya sea el protocolo de cadena de custodia, el de niveles de contacto al momento de que se realice una detención en flagrancia, la puesta a disposición, el informe homologado, para los peritos también, cómo realizar de forma correcta las entrevistas, o sea, hay un sinfín de leyes especiales y de protocolos a través de los cuales los policías pues son un sujeto del procedimiento penal muy importante, porque al final en ellos son los que recaen la investigación, ¿no? Que independientemente de que la víctima ofendido tengan a su propio asesor jurídico y puedan hacer su investigación paralela, pues el policía es el que prácticamente hace la investigación, ¿no? Si el víctima ofendido no tiene la posibilidad de contratar un buen abogado o un buen investigador, pues prácticamente se van a ir con la investigación que haga el policía, ¿no? Sí. Gracias por la respuesta, Víctor. Ahí tenemos otra pregunta de Emiliano Bracamontes. Claro. Dice, ¿considera correcto que la resolución que emite el juez de control no admita recurso alguno? Pues sí, el último párrafo del 258 establece que dentro de la resolución que establece el control judicial cuando resuelve el control judicial, el juez de control, pues en su momento no es recurso. ¿Por qué? Porque yo creo que la finalidad del control judicial es que esa determinación no se alargue, ¿no? Que sea una determinación efectiva para las partes, que el juez de control sea muy concreto y muy consciente en el sentido de que algo está sucediendo, algo está mal en la investigación ante el Ministerio Público y por ende lo que se pretende es que el juez de plano ordene que el Ministerio Público haga de forma correcta su investigación y por ende yo creo que sí es correcto que no hay otro recurso, ¿no? Porque si bien es cierto, el control judicial no es un recurso, pues sí es un medio de impugnación y como tal otro recurso, pues alargaría, ¿no? Y es lo mismo que les dije, claro. El medio de impugnación extraordinario, pues es el juicio de amparo indirecto contra esa determinación, por ende, si no hay un recurso ordinario, en su momento, pues se tendrá que ir al juicio de amparo, pero la característica o el planteamiento que yo pongo en la mesa o en esta discusión es que el control judicial sea demasiado efectivo y que nosotros como abogados podamos plantear buenos argumentos para el efecto de que no alargar más esto, porque alargarlo trae como consecuencia pues un rompimiento, una secuencia, contravenir los principios de concentración, de continuidad del procedimiento penal y pues una afectación a la impartición de justicia a los justiciables, ya sea el imputado, el defensor, en su momento la víctima ofendido o el asesor jurídico. Gracias por la respuesta. ¿Tenemos otra pregunta más? Sí, bueno, ¿cuánto tiempo dura un juez en darle respuesta a un oficio de impugnación? Supongo que se refiere al control judicial. Pues entendemos que podrá darle trámite de forma inmediata, ¿no? Pero en la práctica vemos que tardan prácticamente 3, 5, 6 días prácticamente, pero en términos generales son 3 días para que dé trámite y de ahí en su momento para que se genere una fecha de audiencia en la cual se va a debatir y en su momento en esa misma audiencia se va a determinar la resolución del control judicial. Gracias, Víctor. Tenemos otras preguntas más, no sé cómo andas tú de tiempo, quizás 4 o 5 preguntas. Claro, avanzamos. A ver, esta, pues creo que más que nada es son sus comentarios, ¿no? Son algunos comentarios que, claro, que hubo por parte de la audiencia. Ahora sí, esta es otra pregunta que nos dejaron. Ok, los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Bueno, no es un tema que estemos tocando en este momento, pero como tal, pues los mecanismos son los que te dan la oportunidad para terminar en su momento dado el procedimiento penal, ¿no? Y como mecanismos alternativos de solución de conflicto, pues puede estar
el acuerdo, perdón, está la conciliación, está la mediación, la conciliación y esta junta restaurativa, ¿no? Lo que busca estos mecanismos alternativos de solución de conflicto, que hay una ley en específico para estos temas, pues lo que se busca en términos generales es un acuerdo reparatorio como tal, ¿no? Que tanto sea en una conciliación, tanto sea una mediación, tanto sea una junta restaurativa, en su momento lo que se busca es el acuerdo reparatorio. Y si hay un acuerdo reparatorio en este sentido, que hay un acuerdo entre la víctima ofendido y el imputado, pues se extingue la acción penal, el procedimiento penal y como tal se acaba, ¿no? Que es uno de los mecanismos que también quieren, que se pretende en este nuevo procedimiento penal. Lo que se busca no es llegar a la etapa de juicio, ¿no? Lo que se busca es, antes de llegar a la etapa de juicio, terminar con esto, ya sea con un mecanismo alternativo de solución de conflictos o unas formas de terminación del procedimiento también, ¿no? Pero estos mecanismos son específicamente la conciliación, la mediación y la junta restaurativa, que en términos prácticos y mi criterio, los tres lo único que buscan es un acuerdo reparatorio. Que la mediación pues es distinta, la conciliación tiene sus características y la junta restaurativa pues también tiene sus características, pero al final de cuentas estos tres puntos lo que buscan es un acuerdo reparatorio, no es otra cosa más que un acuerdo reparatorio. Gracias. Tenemos una penúltima pregunta, ya sí. Aparece aquí en la pantalla. Ajá, ok. Ok, interesante la pregunta porque dice que establece la facultad que tiene la víctima o ofendido, pero ¿cuál considera que sería un caso en el cual el imputado o asesor jurídico podría promover control judicial? Bueno, el control judicial nació como tal para la víctima o ofendido, ¿no? Entiendo que el imputado puede promoverlo y yo creo que es la tendencia. Por ejemplo, cuando no se le, en mi criterio, un ejemplo podría ser cuando ya se le haya realizado un acto de molestia al imputado dentro de la investigación. Por ejemplo, ya le hayan ordenado un citatorio ante el Ministerio Público, le hayan realizado algún tipo de entrevista, o ya haya sido detenido en flagrancia, pero fue dejado en libertad, independientemente que continúe la investigación, pues ya puede tener acceso a la carpeta de investigación. Y uno de los derechos dentro de los cuales, si hay un acto de molestia o como tal una flagrancia, una detención ante el Ministerio Público, pues es que el imputado o su defensor tenga acceso a la carpeta de investigación, a las constancias, a una copia en específico, ¿no? Entonces, si el defensor o el imputado solicitan una copia de las constancias y el Ministerio Público no se las quiere otorgar, uno de los mecanismos para que se los otorgue, pues es el control judicial, yo estimo, ¿no? O algún tipo de actuación por parte del Ministerio, ¿sabes qué? El Ministerio Público no le quiere recibir una entrevista, no le quiere recibir los datos de prueba ofertados por escrito ante el Ministerio Público antes de que se ejercite la acción penal y se vaya a una audiencia inicial. Entonces, yo creo que es importante que el defensor, vayamos al caso en concreto, pero con la pregunta que es muy interesante, puede anunciar esos dos ejemplos. Muy bien, gracias. Y pues bueno, tenemos una última pregunta de Lisette Vázquez. Pedimos tu ayuda para responderla, okay. Por favor. Claro, dice, ¿cuál cree que sea el procedimiento adecuado para llevar a cabo una buena investigación? Pues no hay una fórmula. Si hay un procedimiento y está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en los protocolos, en la legislación específica, especial, pero yo creo que el procedimiento correcto es que las partes o los sujetos del procedimiento penal en su momento, pues estén capacitados, tengan conocimiento, sean especializados, ya sea tanto el Ministerio Público, el policía, el perito, la víctima ofendido tengan acceso a sus derechos, a un asesor jurídico, el imputado tenga también acceso a conocer sus derechos, que el defensor del imputado pues esté capacitado, que en su momento pues todos los sujetos del procedimiento penal pues tengan conocimiento de este nuevo sistema, que ya pues ni tan nuevo, ¿no? Porque ya prácticamente llevamos, ¿qué? 12 años, acabamos de cumplir con este sistema desde su publicación en el 2008, que en términos prácticos en toda la República lleva 4 años, ¿no?
Entonces, yo creo que el procedimiento correcto, pues, es conocer la ley, que los sujetos del procedimiento penal en su momento puedan aportar de forma correcta o desarrollar una investigación con base en, pues, en la jurisprudencia, en los criterios, en la interpretación correcta de los protocolos, de las leyes especiales, y en su momento, pues, ir generando resoluciones que generen o que produzcan un bienestar en la sociedad, ¿no? A los justiciables principalmente. Muchas gracias, Víctor, por tu respuesta a todas estas preguntas que nuestra audiencia hizo bien a formularnos, y queremos agradecerte a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche, tu participación en estos foros, donde el objetivo es compartir los conocimientos y las experiencias adquiridas. Pues muchas gracias, mi estimado Daniel. Fue un placer platicar, pues, en 1 hora prácticamente y 15 minutos acerca del control judicial. Espero pueda aportar un poco de mi experiencia, de mi conocimiento, pues, a este mundo jurídico en el cual, pues, muchos abogados en el primer caso, pues, no saben a veces qué es el control judicial ni cómo se aplica, ¿no? Entonces, lo que pretendo con esta plática, pues, es aportar un poquito a este nuevo sistema, y que en su momento podamos retroalimentarnos, ¿no? Y generar comunidad, y en su momento crear enlaces, ¿no? Porque esta situación en la que vivimos, pues, nos obliga a generar enlaces de otro tipo que antes no lo hacíamos, ¿no? ¿Sabes? Pues estos mecanismos a través de las redes sociales, pues es lo que debemos de utilizar hoy en día, porque si no lo utilizamos, prácticamente nuestro actuar como abogado, pues estamos muertos, ¿no? Porque hoy en día, pues ya has visto que el Poder Judicial implementa el sistema de juicios en línea prácticamente en todos sus procedimientos. Algunos poderes judiciales locales han establecido también procedimientos en línea, pero pues la tendencia es que prácticamente todos los procedimientos sean en línea, y en su momento el procedimiento penal tengan pues la característica de que sea especializado, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, y estoy agradecido por los comentarios y la oportunidad de platicar un poco en este espacio. Víctor, al principio de esta entrevista mencionábamos que, pues, nos acompañas desde la ciudad de Oaxaca. ¿Dónde podemos contactarte, redes sociales, si requeremos más información, Sí, nuestra audiencia que nos está siguiendo? claro, pues mira, pueden contactar, tenemos una página que se llama, bueno, aquí en la ciudad de Oaxaca radico, somos varios abogados, con varios colaboradores que en su momento ejercemos esta profesión en diversas materias, pero pueden contactarnos en la página de Erga Omnes, que está en Facebook, y en su momento por ahí nos pueden contactar para que pues puedan tener una referencia aquí en Oaxaca de Juárez, o en su momento también podamos auxiliarle en cualquier tipo de asunto. Perfecto, Víctor. Bueno, pues que sigas teniendo buena noche. Esperamos nos honres de nueva cuenta con tu presencia en alguna más de entrevistas con el tema que sea de tu gusto y tu agrado. Pues muchas gracias, mi estimado Daniel. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas buena noche. Igualmente, hasta luego, un abrazo. Gracias a todos por participar. Hasta luego.